Hola alumnos, ¿qué tal? Y alumnas, vamos al tercer vídeo de la oración subordinada sustantiva, tercera parte. Después de pasar por el primer vídeo, donde trabajamos cómo identificar la oración subordinada sustantiva, sabiendo que es equivalente a un síntoma nominal y que como pronombre comodín podemos utilizar eso para sustituirla. Segundo vídeo, paso por paso, cómo analizar una oración en la que está incluida una oración subordinada sustantiva, siguiendo esos 4 pasos que son muy importantes para que seáis sistemáticos. Y ahora vamos al tercer vídeo, donde nos vamos a adentrar en los tipos de oraciones subordinadas sustantivas que hay. Con tipo me refiero a la función sintáctica que desempeña esa oración subordinada sustantiva, porque eso es importante que lo tengáis claro. La oración subordinada desempeña una función sintáctica, como si fuera un sintagma, pero ya no es un sintagma, ahora es una oración, porque tiene verbo. Entonces, en el listado que a lo mejor podéis ver en vuestro libro o en las fotocopias que he entregado, veréis que hay muchos tipos, pero todos estos tipos de oraciones subordinadas sustantivas se pueden dividir en dos grandes bloques: aquellas que van sin preposición antes de la subordinada y aquellas que van con preposición. Cuando van sin preposición, la oración subordinada sustantiva puede funcionar como sujeto, como complemento directo o como atributo. Como sujeto y sobre todo como complemento directo son las más habituales, os las vais a encontrar muchísimas veces, y ya hemos visto en los vídeos anteriores ejemplos de estos tres. Cuando van con una preposición delante, realmente la única función sintáctica que hace la oración subordinada sustantiva es la de término, ¿vale? Porque esa oración subordinada sustantiva está dentro de un sintagma preposicional. A ir con preposición delante es un sintagma preposicional. Entonces, atención, ¿qué función tiene ese sintagma preposicional? Pues muy diversa. En un sintagma está en un sintagma preposicional que puede tener diversas funciones: ser complemento del nombre, ser complemento adjetivo, complemento circunstancial, complemento de régimen, etcétera. Porque el sintagma preposicional ya sabéis que puede tener muchas funciones sintácticas. Bueno, lo mejor, como siempre, es ver esto con la teoría. Así que vamos a ver 3 oraciones donde la oración subordinada sustantiva es de diferente tipo, es decir, que tiene diferentes funciones sintácticas. Vamos a analizar esas 3 oraciones y vamos paso por paso por los 4 pasos que os di para analizarlas y que no se os escape ningún complemento, ningún elemento ni nada. Primer paso, si lo recordáis, es analizar la morfología de la oración, ¿vale? Así que vamos a esta primera oración. ¿Te comunicaron si van a venir mañana? ¿Te comunicaron si van a venir mañana? Vale, vamos a la morfología. Te, pronombre. Comunicaron, verbo. Sí es una conjunción. Cuidado que este sí no es un sí adverbio afirmativo con tilde, es un sí sin tilde, que es una conjunción, no tiene un significado de afirmación, ¿vale? Es una conjunción, un elemento de enlace, de nexo. Van a venir es una perífrasis verbal, ¿vale? Es todo verbo. Y mañana un adverbio. Vale, pues ya tenemos el primer punto de cómo analizar la oración hecho, la morfología. Vale, check. Segundo punto, identificar la subordinada sustantiva y su función sintáctica. Te comunicaron si van a venir mañana. Vemos un verbo aquí, otro verbo aquí, en este caso perífrasis verbal, son 2 unidades. ¿Y cuál de las dos se puede sustituir por el pronombre demostrativo eso? Pues esta segunda de aquí. Te comunicaron eso. Efectivamente, esta parte de aquí es la oración subordinada sustantiva. Si pensáis un poquito, sería bueno que ya identifiquéis la función sintáctica, es decir, el tipo de subordinada sustantiva a la que nos enfrentamos. Te lo comunicaron, efectivamente, te comunicaron eso, y esta unidad de aquí, esta oración, tiene la función sintáctica de complemento directo. Vamos al tercer paso, que es analizar la oración principal. Vale. Como podéis comprobar, esta oración está compuesta por un sintagma verbal, predicado verbal, cuyo sujeto está omitido. El sujeto lo sacamos por la flexión del núcleo, por el verbo principal, y es un sujeto omitido en tercera persona plural, ellos o ellas. El núcleo del sintagma verbal, predicado verbal, el verbo, comunicaron, y nos queda este pronombre, que es un sintagma nominal que funciona como complemento indirecto, el te. Muy bien, pues ya tenemos el paso 3 hecho. Vamos al paso 4, vamos a analizar ahora la subordinada. Y os recuerdo que ahora os olvidáis de la principal
y os centráis en la subordinada y ahí identificáis primero el sujeto y el predicado y analizáis todos los elementos como si fuera una oración independiente, que no lo es porque es dependiente, pero os centráis solamente en esta, ¿de acuerdo? Primero tenemos la conjunción, que funciona como nexo, pero no va a formar parte ni del sujeto ni del predicado. Van a venir mañana. Esa sería la oración que tenemos que tener ahora en mente. Van a venir mañana. De nuevo, el sujeto está omitido. Todo es sintagma verbal, predicado verbal, cuyo sujeto omitido es ellos o ellas. Si os fijáis en esta oración, da la casualidad de que el sujeto omitido de la subordinada de la principal es el mismo. Se pone las dos veces, aunque sea el mismo, que en este caso es el mismo a nivel semántico, de significado y a nivel gramatical, se pone dos veces al lado de su sintagma verbal, predicado verbal, ¿de acuerdo? Vale, seguimos con la oración subordinada. El sujeto ya está identificado. Vamos a analizar el resto de los elementos del predicado, el núcleo, la perífrasis verbal, y nos queda mañana, que es un sintagma verbial, complemento circunstancial de tiempo, y el núcleo. Vale, pues ya tenemos el primer tipo, una oración subordinada sustantiva que funciona como complemento directo, por lo tanto entra en la categoría de esas oraciones que van sin preposición delante, y es de este tipo, de las que funcionan como complemento directo. Ya vimos en los anteriores vídeos oraciones que funcionan como sujeto y como atributo, que también es posible. Vamos a ver otras dos que sí van a ir con preposición, para que veáis estas que no han estado presentes en los otros vídeos. Tengo la impresión de que mientes. Tengo la impresión de que mientes. Venga, primer paso. Morfología. Tengo verbo, la determinante, impresión sustantivo, de preposición, que es una conjunción, mientes otro verbo. Vale, primer paso hecho. Segundo paso, identificar la subordinada y su función sintáctica. Tengo la impresión de que mientes, tengo la impresión de eso. Aquí está la segunda oración. Un verbo aquí, otro verbo aquí. El que se puede sustituir por el pronombre eso es aquí. Si os fijáis, se sustituye a partir de la conjunción de que mientes. La preposición no entra dentro de la oración subordinada sustantiva. No se puede sustituir por ese pronombre. Así que aquí tenemos, a partir de la conjunción, la oración subordinada sustantiva. Vamos a dejar la función sintáctica cuando hayamos analizado toda la oración para que veáis más claramente qué función tiene, ¿de acuerdo? Vamos entonces al tercer paso, que es analizar la oración principal. Tengo la impresión de que mientes. El sujeto de nuevo vuelve a estar omitido. Ya me ha quedado muy pequeñito esto, bueno. Es un sintagma verbal, predicado verbal. Su sujeto omitido está en primera persona singular, es yo, porque yo tengo. ¿Vale? Tenemos que fijarnos en el verbo de la principal, no de la subordinada. Tengo, yo tengo. Vale, el núcleo del predicado está aquí, el verbo. Y tengo que sepáis que ya me va a quedar esto muy pequeñito. Pensarlo antes de hacer las líneas, yo tengo la impresión de que mientes, tengo la impresión de algo, o sea, lo tengo, ¿vale? Esta unidad aquí, el núcleo es impresión, por lo tanto es un sintagma nominal, que funciona, lo pensáis un poquito, ¿sabéis ya qué función sintáctica tiene? Efectivamente, es un complemento directo, ¿de acuerdo? Cuyo núcleo es impresión, el determinante funciona como determinante. ¿Y qué me pasa con de que mientes? Que lo he metido dentro del complemento directo. ¿Por qué? Porque todo esto, chicos, voy a rectificar un poco esta línea que si no, no se va a entender bien. Dame un segundito. Hay que pensar un poco las líneas antes de hacerlas. Oración subordinada, sustantiva. Ahora. ¿Qué pasa? Tengo la impresión de eso, pensaríais que a lo mejor esta unidad iría independiente, pero no, forma parte del sintagma nominal. ¿Por qué? Porque esto es un sintagma preposicional que funciona como complemento del nombre, complemento de impresión, ¿vale? Estamos diciendo con esto algo sobre impresión, no se puede independizar de este núcleo, por eso todo forma parte del mismo sintagma nominal con función de complemento directo, ¿de acuerdo?
Vale, como este es un sintagma preposicional, complemento del nombre, al ser un sintagma preposicional lo analizamos como siempre. Tiene que tener su enlace y aquí es donde voy, que es lo que pasa cuando las oraciones subordinadas sustantivas van precedidas de una preposición, que siempre van a tener la función sintáctica de término, ¿vale? Eso es lo que me pasa. Claro, ese sintagma preposicional en este caso es un complemento del nombre, ¿vale? Y podría ser otra cosa, pero la oración subordinada sustantiva siempre va a ser término. Vale, vamos ya por fin a analizar la subordinada, el cuarto paso, analizar la subordinada, que mientes. De nuevo tenemos una conjunción que funciona como nexo y en este caso la oración en sí tiene muy poquitos elementos, solamente está compuesto por un verbo, por lo tanto es sintagma verbal, predicado verbal todo, sujeto omitido, tú mientes. Tenemos que pensar en el verbo de esta oración, mientes, tú mientes, sujeto omitido. Y el sintagma verbal tiene su núcleo, que es el único elemento del predicado en este caso, que es el verbo mientes. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Y último de este vídeo. Me habló de que quieren un cambio pronto. Me habló de que quieren un cambio pronto. ¿De acuerdo? Venga, primer paso. Me, pronombre. Habló, verbo. De, preposición. Que, conjunción. Quieren, verbo. Un, determinante. Cambio, sustantivo. Pronto, adverbio. ¿Vale? Ya tenemos toda la morfología analizada. Segundo paso, identificar la subordinada y su función sintáctica. Me habló de eso. Lo que puedo sustituir por el pronombre demostrativo eso es toda esta unidad a partir de la conjunción que. Pues de nuevo aquí tenemos que esta es la oración subordinada sustantiva. ¿Pienso en su función sintáctica? Pues ya lo estoy diciendo. Si va precedido de una preposición, su función sintáctica va a ser término siempre. Ahora mismo está todo un poco cojo, cuando analicemos todo lo vais a ver con más claridad, pero vamos, que ya os puedo adelantar que si va antes una preposición siempre va a ser término. Vale, tercer paso, analizamos la principal. De nuevo, como es habitual en español o castellano, el sujeto está omitido, todo es sintagma verbal, predicado verbal. Sujeto omitido, me voy al verbo principal, habló. Así que el sujeto omitido es de tercera persona del singular, él o ella, ¿vale? Él o ella me habló. Vamos al me, que es un sintagma nominal que funciona como complemento indirecto, ¿vale? Y vamos a todo esto, que es el sintagma preposicional, que tenéis que pensar qué función sintáctica tiene. Venga, esta que no es tan sencilla, no es tan sencilla porque es menos habitual, nos la encontramos menos veces, pero hablar de algo es uno de esos verbos que se complementan con un complemento de régimen verbal, ¿vale? Esto de aquí es un complemento de régimen. Fijaos, el complemento de régimen, en la unidad más grande, la parte más grande va a ser a la vez una oración subordinada sustantiva. Sí, pero esto es un complemento de régimen, ¿vale? Hablar de algo. Vale. Enlace, sintagma preposicional con su enlace, y aquí es donde nos cuadra todo. Y el término, que en este caso es una oración subordinada sustantiva. Vale, vamos al tercer y último paso, que es analizar la oración subordinada sustantiva. De nuevo tenemos una conjunción que funciona como nexo. Aquí se atravesa el sujeto omitido, todo es sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido. Quieren, está en tercera persona plural, es decir, sujeto omitido, ellos o ellas. Ellos o ellas quieren. Núcleo del predicado, verbo. Y tenemos aquí un sintagma nominal, quieren un cambio, que funciona. Venga, doy un momentito para pensar mientras pongo el determinante y el núcleo. Sintagma nominal, complemento directo, correcto. Y por último un sintagma verbial, que me indica un complemento circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos, querido en este vídeo enseñaros dos ejemplos en los que la oración subordinada sustantiva va precedida de una preposición. En ese caso siempre va a tener la función de término, pero no os confundáis porque ese sintagma preposicional
va a tener diferentes funciones sintácticas. Hemos visto una donde funciona como complemento del nombre y otra como complemento del régimen. Y podría haber otras, ¿de acuerdo? Así que nada, a hacer los ejercicios que os he mandado. Si tenéis dudas me preguntáis a través de Google Classroom y nada, suerte. Yo sé que esto es difícil, pero confío en que lo vais a hacer muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo, que es el último ya.